Buenas noches, amigos. Regresamos a nuestra casa, al estudio 1 de la cadena SER. Y creo que va a merecer la pena la aventura de esta noche. Nuestra idea, que sea una noche de aprendizaje ante todo, conocer al personaje, conocer la historia de nuestro país, una historia de una celebridad que estuvo muy conectada con lo sobrenatural. Pero hay un plus. Y ese plus es estar en un lugar importante para comprender el misterio. Seguramente el nombre de Zorrilla sea bien conocido por muchos estudiantes, amigos de la literatura y personas de cultura más o menos general. Hace ya unos cuantos años, en Milenio 3, con nuestro amigo Jesús Callejo, hablábamos de escritores que habían tenido sus devaneos con el otro lado. Almas sensibles, evidentemente, que conectan con otras formas de realidad, que no sabemos qué son, pero que a veces vienen en el mismo grupo, en el mismo tren de cola de la inspiración, de las musas, las ensoñaciones, e incluso, ¿por qué no las apariciones? José Zorrilla tuvo varias y dejó escrito algunos encuentros con lo extraño. Algunos eran insólitos en su apariencia. Desde niño, al parecer, Zorrilla tuvo una aproximación a lo inexplicable. ¿Pero eran fantasías de niño o precisamente esa sensibilidad especial que tienen los grandes genios? Esa sensibilidad que permite ver un poco más allá de la capa ordinaria de las cosas. Esta noche tenemos la oportunidad de acudir a un lugar que tiene que ver con Zorrilla y a un lugar donde parece que ocurren algunas cosas que tienen que ver con su propia biografía. La biografía más desconocida, la biografía del misterio. Ángel del Pozo, de sobra conocido, es un compañero que hace una maravillosa labor, sobre todo en Castilla. Nos legó una serie de reportajes imprescindibles en el norte de Castilla. Está haciendo con enorme éxito un programa en la televisión de Castilla y siempre ha estado presto a ayudarnos en cualquier circunstancia. Un auténtico cronista de esas cosas que casi nadie cuenta, pero que a todos nos interesan. Ángel del Pozo, amigo, buenas madrugadas. Ángel, buenas noches. Vamos a ver si nos recibe Ángel del Pozo. Las conexiones veremos si juegan a favor, pero os adelanto parte del secreto. Está en la casa museo que se alzó en Valladolid en honor a José Zorrilla. La casa donde murió el escritor. Una casa que ha salido a la luz pública, no solo por la enorme labor cultural que realiza, sino por otras cosas que van a dar mucho que hablar, evidentemente. Cosas públicas, con testimonios, con nombres y apellidos. Y creo que hay que hacer hincapié en esto, porque muchas veces, cuando se habla de edificios oficiales, de lugares importantes, donde a veces pasan cosas, nos encontramos con unas iniciales, con se dice que, se supone que ocurre, pero pocas veces están los nombres y los apellidos, y las personas, además, de gran rigor y de prestigio. Son la 1:14 minutos y estamos más que nunca en manos de las conexiones y los hados de lo digital. Ángel del Pozo, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, por fin escucho tu voz, tu potente voz en algún lugar que creo que tiene un significado también poderoso. Estás sentado en un sitio muy especial, ¿no? Pues sí, como tú bien has dicho, estoy en un lugar emblemático de la ciudad de Valladolid, en honor a José Zorrilla, y es ni más ni menos que la casa donde él nació. Un 21 de febrero de 1817... ¿Se me escucha? Sí, perfectamente, Ángel, te recibimos. El 21 de febrero de 1817 fue en este lugar donde nació José Zorrilla. Me encuentro a escasos metros de la habitación donde nació y me encuentro sentado precisamente en el lugar donde falleció, justo en la silla donde José Zorrilla falleció en el año 1893, de frente al escritorio donde plasmó muchas de sus obras. Está sentado en la silla original, en el lugar donde ese hombre creativo y amigo del misterio dejó de existir. ¿Sabemos algo, Ángel, de ese momento, del momento de la muerte? ¿Por qué muere Zorrilla en el lugar donde tú estás sentado ahora mismo?
Precisamente muere sentado y delante de su propia familia porque tenía una insuficiencia respiratoria. Aunque yo he leído al respecto, luego nos lo podrán confirmar las personas que son expertas y que nos van a acompañar en la vida y obra de José Zorrilla, que tenía un tumor cerebral. Ángel, tú te encuentras con una noticia, tiras del hilo, y además de lo que vamos a aprender sobre este hombre que estuvo muy conectado con lo sobrenatural, te encuentras con diferentes fenómenos, vamos a llamarlo insólitos, y con ese plus que yo decía, personas de enorme prestigio, como hemos entrevistado a cientos, y tú también lo has hecho, en tu área de influencia, personas que no tienen temor a comentar cosas que pasan, cosas que algunas son bastante fuertes si las vemos. ¿Cómo llegas tú a conocer la historia de que en este lugar tan importante, que yo recomiendo la visita para conocer Zorrilla y el lado oculto también de José Zorrilla, que es igual de interesante, cómo empiezas tú a conocer que ocurren cosas, Ángel? Pues me llegan a través de dos vías diferentes, de un familiar y de un amigo, de que en la casa están ocurriendo fenómenos extraños. Yo ya escribí un reportaje de investigación sobre la vida de José Zorrilla en el norte de Castilla, y tiene una vida muy cercana a lo sobrenatural. Él nos ha dejado un legado literario muy importante, pero quizás lo menos conocido de esta figura es siempre esa cuerda floja en la que estaba siempre entre el más allá y el más acá, ¿no? Tuvo experiencias de visiones de fantasmas, experiencias con duendes, y yo ya había escrito sobre ello. Entonces, al oír estas noticias de que aquí ocurrían fenómenos extraños, me acerqué a la casa, y la sorpresa fue mayúscula cuando empleados de la casa me contaron experiencias que habían tenido en distintas épocas, con distintos lugares y, como estoy diciendo, con distintos testigos. ¿Algunas, Ángel, en el mismo lugar donde te estás sentado ahora mismo? Pues sí, mira, tengo la máscara mortuoria de José Zorrilla mirándome fijamente a mi lado izquierdo, pero en esta pared que está al lado del escritorio y que puedo tocar, se encuentra un espejo con el que sucedió algo extraño. Vamos a hacer una cosa, Ángel. Tú estás con un inalámbrico y luego comentaremos todo el trabajo que los compañeros de Ser Valladolid están haciendo en conexión con nuestros compañeros aquí en Madrid, Carlos Ródenas a los mandos de la nave del misterio, Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el mundo pendiente de una noche muy especial, una noche de cultura, de literatura y de misterio, que a veces es un triángulo de una misma cosa, ¿no? La creatividad, la sensibilidad y lo extraño. Ni más ni menos, Ángel del Pozo, en el lugar donde murió el genio y donde está su máscara mortuoria. Hace no mucho hablábamos en Cuarto Milenio de máscaras mortuorias. Vamos a hacer una cosa. Como Ángel está con un micrófono inalámbrico y puede desplazarse por diferentes lugares que son importantes esta noche, vamos a hacer una cosa. Le damos tiempo a Ángel a que descienda a otra estancia donde va a encontrarse con dos personas que yo creo que están entre los grandísimos especialistas mundiales en la figura de José Zorrilla. Nos tienen que contar muchas cosas. Vamos a conectar ahora mismo fuera de la casa, porque fuera de la casa hay una persona que tiene que ver con ese espejo que mencionaba Ángel del Pozo, que es Jesús Valdespino, y que yo creo que puede ser el primer testimonio de esta noche. Y no vamos a quedarnos solo en los testimonios, ni vamos a quedarnos en lo superfluo. Vamos a ir más allá, vamos a conocer a ese gran creador y por qué desde niño tuvo auténticas apariciones y visiones. Hay quien dice que tiene que ver con lo que ocurre en la casa de José Zorrilla. Escuchábamos los peldaños crujientes un poco al paso de Ángel del Pozo, que va al encuentro en esa casa, en vivo y en directo, de dos grandes especialistas. Quiero saludar, mientras tanto, a este hombre, director de infraestructuras de este edificio, y que vivió algo en ese lugar donde estaba Ángel del Pozo. Él es Jesús Valdespino, y creo que lo tenemos ya en conexión. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Te escuchamos, Jesús. Cuéntanos tus experiencias, lo que más te haya impresionado, lo que crees que sea más importante que tú has vivido dentro de esta casa museo. Hombre, para mí lo más impactante pues ha sido, bueno, pues nosotros vamos como cada día a trabajar. La primera que entra es la persona a limpiar, ¿no? Porque todos los días se hace una limpieza, lógicamente, en el museo. Pero yo subir una mañana y dar las luces y en una parte de la casa, bueno, pues
oír un ruido, un estruendo tremendo, y claro, eso, pues sientes un poquito de miedo. Yo me doy la vuelta y ya había pasado por esas estancias de la casa, y cuando oigo ese estruendo que te deja perplejo, evidentemente, por no decirte frío, ¿no? Regresas, das marcha atrás de tus pasos y te encuentras que se ha caído el espejo y está hecho pues 1000 pedazos, ¿no? ¿El por qué? Pues no lo sabes, ¿no? Lo cierto es que acabas de pasar hacia unos segundos y el espejo está en el suelo. Sin que nadie actúe, claro, estaba solo Jesús, sin que nadie pueda actuar, ni nada. Absolutamente solo. Te preguntas el por qué. Pues está en la pared, está agarrado a una escarpia, la escarpia está perfecta, está todo bien, y no te explicas el por qué. ¿Qué ha pasado? Pues hombre, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Me explico? ¿Tú qué sentiste, Jesús, en ese momento? ¿Qué te vino a la mente? ¿Hiciste las comprobaciones de ver qué había pasado? ¿Cogiste el espejo? Bueno, ¿y qué pensabas? Pues lo que me viene a la mente automáticamente es que está la abuela Nicolasa por la casa. La famosa historia de la leyenda de la conexión de Zorrilla con su abuela. Correcto. Porque nosotros sabemos la historia, yo insisto, por nuestra compañera Ángela, y claro, cuando tú sientes una cosa de estas, pues rápidamente te viene a la mente que está la abuela Nicolasa por la casa. Lo curioso es que no solo tú, sino que otras personas, en diferentes momentos, han vivido fenómenos singulares ahí dentro, ¿no? Sí, hay más personas que hemos tenido fenómenos singulares, sí, correcto. ¿Siempre son relativos a estruendos, movimiento de objetos, o ha habido otros fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, si no me equivoco, luces que personalmente compruebas que se apagan y luego aparecen completamente encendidas en diferentes estancias? ¿Eso te ha ocurrido? Sí, ha ocurrido. Sí, a mí, yo eso no lo he vivido, pero a mí el vigilante, que es un hombre de confianza, evidentemente, Juan Carlos García Cortés, es un hombre de toda confianza en la casa, y él, pues cuando termina su jornada va apagando las estancias, las luces de las estancias, habitaciones y demás, y cuando él va apagando luces, pues detrás siente que se le van encendiendo y tiene que retrotraerse y volverse a apagar. Es una casa que está en una calle muy angosta y en el sitio que hay mucha vibración, es como un sitio un poquito lúgubre. Bueno, es un poco, no sé. Oye, Jesús, y una cosa importante, gente que sea de fuera de la propia casa, que no tenga que ver con lo que es la infraestructura o la dirección de la casa, sino visitantes, ¿en alguna ocasión habéis sabido si algún visitante, algún turista, ha referido algún fenómeno similar o le ha pasado algo parecido? Pues hombre, hay alguna vez que hacen, porque en la habitación de los padres hay un cuarto que se denomina el cuarto oscuro, porque arriba tiene una ventanita, bueno, y ahí sí que alguna vez, pues, como que vibra un poquito, y ahí yo sí que he escuchado cuando baja los visitantes, es que en la habitación de los padres he sentido que algo vibraba, ¿sabes? Donde hay el cuarto oscuro, que parece ser que entonces como que se castigaba a los niños, tiene una ventanita arriba para que entre la luz, y se denomina el cuarto oscuro, ¿sabes? Pues vamos a vivir la experiencia, Jesús, claro que sí. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu intervención. Encantado de pasar esta velada contigo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Iker, cuídate, chao. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Testimonios con nombres y apellidos, repetimos. En este caso, no solo
las palabras de Jesús, sino refiriéndonos a personas de seguridad que han visto diferentes cosas. Evidentemente en una noche tan especial y donde muchos amigos de Valladolid, que es un lugar donde tenemos tantos y tantos amigos oyentes, seguro que estarán muy pendientes y quizá quieran preguntar o quieran aportarnos cosas. Por eso mismo ya están abiertas, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Las vías de contacto y la encuesta. Claro que sí, como siempre, abiertas nuestras vías de contacto 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, vuestros comentarios, milenio3 con número @cadenaser.com y también la web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com, si queréis dejar los mensajes pues a tiempo real, segundo a segundo los vamos subiendo. Y en ikerjimenez.com, que podéis votar en esa encuesta que hoy pregunta: ¿crees que algo de nosotros permanece en el lugar donde hemos vivido? Por el momento, Iker, la gente que ha votado opina que sí en un 86,8%, muy alto. Una de las encuestas más altas que hemos hecho en tiempo real. Vías de contacto porque quizá queréis preguntar cosas. ¿Algo de nosotros queda en los lugares? ¿O son solo fantasías? ¿O no? A mí me ha sorprendido que la gente lo comente con esta naturalidad, como debe ser. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ya recuperado, vamos a ver si te escuchamos un poquito mejor. ¿Santi? Hola. A ver, claro, no. A ver, hay aquí una especie de cruce extraño de sonidos. La casa, sí, ¿no? Estamos oyendo la casa Los que entra pasos, de la nuevo. madera. Parece que algo, yo no sé qué le pasa últimamente a Santi Camacho, pero es que no sé qué le ocurre, que hay un tema que luego vamos a comentar que tiene que ver con una figura importante del cine estadounidense, pero que se está convirtiendo en tabú. Santi, buenas noches, ahora sí. Buenas noches, Iker. Hay un montón de interconexiones y eso nos puede provocar algún problema, pero creo que puede merecer la pena. Lo que decía, lo más sorprendente, la gente comentándolo, gente de un enorme prestigio y gente que, como en el caso de Jesús que acabamos de escuchar, el jefe de infraestructuras de esta casa, que ha vivido fenómenos que podríamos considerar, eso, singulares y extraños. Pues sí, además estamos hablando de una casa, de un personaje muy particular y que no solamente los sucesos extraños que, pues como por ejemplo en otras casas famosas, como la de Lorca, por ejemplo, se han hablado que ha habido este tipo de cosas, sino la grandeza y la historia del personaje que vamos a desentrañar, no solamente en su dimensión paranormal o en su dimensión de haber estado en contacto, tanto en su vida como en su obra, con lo sobrenatural, sino porque José Zorrilla es de esos personajes que si hubiese nacido en otro país, en Estados Unidos, sin ir más lejos, estaría a la altura de Edgar Allan Poe. De hecho, acabo de ver hace un momento un retrato de José Zorrilla y se da un aire por la vestimenta, lógica, pues son coetáneos, por el tipo de retrato. Era como un Edgar Allan Poe español. Un hombre que aparte de ser un gran literato vivió una vida apasionante, era un hombre puramente renacentista, no solo escribía muy bien, sino que dibujaba muy bien, tenía un talento para el dibujo increíble, un periplo en París en el cual se hace amigo de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo, de gente apasionante, y luego un periplo mexicano en el cual vive la guerra civil con el emperador Maximiliano, es decir, una de esas vidas de escritor intensa que si, ya te digo, que si se hubiese dado en otro país de los que este tipo de cosas las miman un poquito más y les dan un poquito más de marketing, pues otro gallo lo habría cantado al pobre José Zorrilla en su memoria, ¿no? La gran cuestión, Santi, es con cuántos personajes españoles no pasa lo mismo, ¿no? En otro país pues serían todavía, yo creo que hasta más importantes, o tendrían más reconocimiento. Vamos a conocer esa otra cara intensa y curiosa de José Zorrilla. Volvemos a conectar con el lugar, con la casa museo. Ángel, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, Iker, de nuevo. Ángel, creo que estás con dos invitadas de excepción, me gustaría que tú las presentases. Estás en otra zona de la casa y hay dos personas que no solo han vivido fenómenos, sino que además son especialistas a nivel mundial en Zorrilla. Tan especialistas que cuando he bajado al piso inferior de abajo, Ángela Hernández, que la tengo a mi derecha, que es responsable de la casa, la persona que ha cuidado esta casa durante 17 años y que es una de las mayores expertas en el mundo sobre la vida y biografía de José Zorrilla, me ha dicho, comenta que José Zorrilla murió en esa silla, pero no aquí en esta casa, porque José Zorrilla murió en Madrid el 23 de enero de 1893. La silla original es la que está ahí, eso sí. Eso sí. Una cosa importante, Ángel, personas como Paz Altés o Ángela Hernández que llevan una labor increíble dentro de esa casa y que también te cuentan no solo cosas de José Zorrilla, sino este rumor popular de que pasan fenómenos
tan impresionantes como el que nos ha narrado Jesús Valdespino hace unos minutos. Efectivamente, también se encuentra en mi compañía Paz Altés, que es la responsable de publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid, y también responsable de la Casa Zorrilla, y yo creo que están haciendo una labor muy importante en dar a conocer la figura de José Zorrilla. Y aparte de esa labor impresionante que están realizando con recetarios de poemas, de visitas nocturnas a la casa, también me han contado una serie de experiencias sobrenaturales de las que ellas mismas han sido testigos. Bueno, pues creo que vamos a disfrutar enormemente y que es un placer. Bueno, pues saludamos primero, por ejemplo, a Ángela. Ángela, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángela, encantadísimo de que estés con nosotros. Autoridad, repetimos, a nivel mundial en José Zorrilla. Ahora mismo, ¿dónde estáis vosotros? Porque claro, nosotros no nos hacemos una idea de cómo es la casa. Sé que Ángel del Pozo estaba en un principio en esa silla, en el aspecto fúnebre, ¿no?, que es la silla con la que ve la muerte José Zorrilla. ¿Vosotros dónde estáis ahora mismo? ¿En qué lugar? Pues ahora mismo estamos en el pequeño salón de actos que tiene la casa. Es en la planta baja donde en tiempos de Zorrilla estaba la otra parte de la casa que ha desaparecido. Ahora es un edificio administrativo. Nos has llamado mucho la atención que incluso estaba la máscara mortuoria de José Zorrilla. Esa máscara es real, original. Sí, es la máscara que le hizo Aurelio Carretero cuando murió Zorrilla. Era costumbre de la época, para inmortalizar después al personaje, claro está. Y a partir de esta máscara mortuoria que está aquí en esta casa, pues se hizo la estatua que preside la plaza de Zorrilla aquí en Valladolid. Yo quiero advertir a las personas, ¿verdad, Carmen? Es importante que si escuchan voces o escuchan cosas no lo otorguen a lo extraordinario ni a lo paranormal, ni mucho menos, sino que la sensibilidad de los micrófonos es tan potente que se están captando, yo creo, que los sonidos del Valladolid nocturno, que también llegan evidentemente hacia esta casa. Ángela, ¿por qué Zorrilla tenía esta conexión con lo sobrenatural? ¿Por qué Jesús Valdespino ha mencionado a una abuela de Zorrilla? ¿Qué historia hay ahí que tiene que ver con lo extraordinario y que parece que persigue de por vida a la figura del gran literato, José Zorrilla? Sí, hay un episodio en la vida de Zorrilla que está muy ligado a su abuela paterna, pero en forma no corpórea, vamos a decirlo así. Zorrilla tendría aproximadamente 5 años y estaba, pues como todos los niños, correteando por la casa, y había una habitación en la propia casa que estaba siempre cerrada. Esta habitación un día la dejó abierta una de las sirvientas por descuido, y Zorrilla, como es lógico, con la curiosidad de todos los niños, pues entró en ella y tuvo una especie de visión. Vio sentada a una persona mayor con el pelo cano, lo describe perfectamente, con encaje en los puños, una falda verde, bueno, lo describe perfectamente, y tuvo la sensación de tener su aliento muy cerca. Lo cogió en su regazo y le dijo que era su abuela paterna. Cuando salió de la habitación, Zorrilla lo contó y claro, no le creyeron. Le dijeron, bueno, tú sueñas. Y la historia quedó ahí, pero tiene una continuación. A la edad aproximadamente de 12 o 13 años, Zorrilla fue a pasar un verano a la casa de su padre, a Torquemada, en Valencia, que es donde estaba la casa familiar, y junto con el criado de su padre, el secretario, desempolvaron cosas. Entre ellas había un lienzo, y al desenrollarlo él se quedó asombrado, porque era exactamente la misma imagen que él había descrito de la visión que tuvo de pequeño. Le preguntó a su padre que quién era y le dijeron que era su abuela paterna. Era improbable que Zorrilla, niño, hubiera reconocido a su abuela paterna, puesto que había muerto antes de que él naciera.
y Zorrilla atribuye esta especie de visión a que en alguna edad muy temprana de su vida, probablemente desde la cuna, había oído retazos de alguna conversación referida a su abuela o había visto el cuadro, y al entrar en un sitio prohibido pues afloró todo lo que había en el subconsciente, y esa es la historia de la abuela. Pues menuda historia, Ángela, menuda historia, y además te digo que perfectamente narrada. Nos tenías a todos aquí un poco con el alma en un puño, en el sentido de que Zorrilla incluso dejó algunos escritos, si no me equivoco, y estoy releyendo algunas obras donde se repasan estos episodios de Zorrilla. Él llegó a decir que estoy seguro de haber sentido el contacto de sus manos en las mías y en mis cabellos, y recuerdo perfectamente que sus palabras me dieron al corazón alegría. Él cree en ese encuentro de niñez, que la abuela o lo que sea le dice algo. Claro, sí. Él desde luego lo contó, lo dejó escrito en Recuerdos de Tiempo Viejo, que es una especie, no me atrevo a decir autobiografía, pero bueno, casi, ya de mayor. Y desde luego esta casa que es donde nació, él murió en la casa de Madrid, en la última casa que tuvo en Madrid, en la calle Santa Teresa, pero él nació, esta es su casa natal. Y tiene muchos recuerdos de esta casa, en algunos momentos muy importantes de su vida, como cuando va en el vapor de viaje a México y tienen un montón de incidentes que piensan que van a morir. Esa noche recuerda esta casa y algunos episodios, entre ellos ese episodio. Y Ángela, ese episodio que cuentas de la visión de la abuela, ¿es en una estancia que está cerca de donde estés ahora mismo? Sí, bueno, está en la planta alta, que es donde es el museo, y esa era la habitación de huéspedes, se denominaba así, hasta que la última reforma de la casa, la última restauración que ha sufrido la casa, pues el arquitecto consideró que no debía formar parte del circuito de visitas y la quitó del circuito de visitas. Está cerrada ahora mismo, es un almacén ahora mismo, y pensamos que el espíritu de la abuela ha quedado fuera y por eso está enfadado y ocurren esas cosas. Pues le voy a pedir a Ángel del Pozo, Ángela, con tu permiso, que por lo menos se aproxime a ese lugar y, bueno, pues en unos minutos sean nuestros ojos ahí, nos cuente un poco cómo es esa zona donde ocurrió este episodio tan asombroso en esa otra biografía, ¿no?, de José Zorrilla. Desde luego que Ángela Hernández no solo es especialista reconocidísima en Zorrilla, sino una gran contadora, y eso creo que es muy importante. También nos acompaña Paz Altés, la había presentado Ángel del Pozo antes. Ella es directora de publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid y rige esa casa-museo que es protagonista esta noche en Milenio 3 y que desde luego, repito, invitamos a conocer por lo importante que es la historia, que son los documentos, que son los elementos que están ahí, pero que evidentemente también tiene su jugo toda esta otra historia que fue tan importante para el propio Zorrilla. Paz, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por todas las facilidades que nos habéis brindado, lo difícil que es la conexión, los sonidos que están a flor de piel, y quiero agradecer también a Luis Arias, compañero de SER Valladolid, que esté ahí haciendo ese gran trabajo en conexión con nosotros. Paz, es cuando, comentaba Ángela, cuando se clausura esa habitación, cuando de alguna forma algunos trabajadores, e incluso vosotros, percibís que ocurren cosas, justo a partir de ese momento en que se cierra esa parte de la historia de Zorrilla, de alguna forma. Pues exactamente, porque en 2007, cuando en noviembre se reabre la casa, y hasta ahora ya no ha vuelto a estar cerrada, pues la habitación de huéspedes que os describía Ángela está al final de un pequeño pasillo muy estrecho, y la verdad es que el circuito de visitas pues se veía siempre un poco interrumpido, porque es un pasillo muy angosto. Y entonces pues decidimos que íbamos a obviar entrar en esa habitación. Lo contamos un poco desde el inicio del pasillo, pero no entramos hasta la habitación. Y fue un poco a partir de ese momento cuando todos empezamos a percibir algo, que pasaba algo. Y bueno, pues esa es la explicación que le damos nosotros, que Nicolasa convive con nosotros todos los días y que nos hace compañía. Y antes comentabas que le preguntabais a Jesús Valdespino si él había oído a visitantes de la casa comentar alguna sensación extraña.
Yo creo que todos los visitantes de la casa de Zorrilla salen de la casa sobrecogidos, porque es una casa que sobrecoge de por sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues yo creo que la recreación romántica es muy buena. Pero es que además la figura de Zorrilla, y sobre todo si tenéis la suerte, si venís a vernos y tenéis la suerte de que os la enseñe Ángela Hernández y os lo comente ella, la figura de Zorrilla la biografía de Zorrilla es la biografía de un hombre especial. Yo no sé, yo creo que todos conocemos a alguien especial y Zorrilla es un personaje fuera de lo común. Date cuenta que para tener recuerdos tan nítidos como los que os estaba describiendo Ángela de cuando tenía 4 o 5 años, tenía que ser una persona ya de entrada desde muy niño, una persona hipersensible. Además, hay episodios de sonambulismo en su edad adulta, en su edad ya hay episodios de epilepsia. Las apariciones, que ahora os contará alguna otra Ángela, apariciones, quiere decir, descripción de episodios de una persona que tiene una sensibilidad y que percibe las cosas de distinta manera. Antes lo decías tú yo creo que muy bien definido. Son personas que tienen la capacidad de ver un poco más allá. Un poco más allá. Paz, tenemos mucha suerte esta noche por contar con Ángel y contar con vosotras dos, porque yo creo que nos vais a enseñar muchas cosas. Y mira, casi como si fuera una sorpresa, para que nos sigáis contando cosas de Zorrilla, nosotros recreamos en su día una visión que tiene ese Zorrilla niño, que desde luego ya lo estamos viendo como alguien diferente de los demás, con esa especie de pátina o de luz, o como queramos llamarle, que conectaba con otras cosas. Él, luego nos lo explicáis, si os parece, y seguimos hablando de Nicolasa y seguimos hablando de lo que ocurre. Él llega a decirle a su madre, completamente aterrorizado, con muy pocos años, que ha visto una figura que le debió impresionar muchísimo, de una especie de demonio, que claro, con esas esculturas que existen en la provincia de Valladolid, hay algunas que de verdad es que te ponen el alma en vilo, ¿no? Pues a Zorrilla le debió impactar tanto algo que durante muchos años, como con otras cosas, se preguntó si pertenecían a la imaginación o habían traspasado el umbral de la imaginación y se estaban presentando de una forma casi tan física como él vio a su propia abuela. Vamos a escuchar este pequeño fragmento y me lo explicáis. Entonces vi avanzar un jinete tan gallardo como colosal. Con la cabeza llegaba casi al rodapié de los balcones de mi casa. Envióme desde su blanco caballo una mirada luminosa de sus ojos de mucho blanco y una sonrisa fascinadora de su boca. Corrí yo a decirle a mi madre que acababa de ver pasar al diablo de San Miguel en el caballo de San Martín. ¿Es que los niños están más cerca, por no estar sus almas bien desprendidas del mundo de los espíritus de donde vienen? ¿O es que esta alucinación era la primera que en mí engendraba el espíritu visionario de mi fantástica poesía? Una y 43 minutos. Estamos en la casa museo de José Zorrilla en Valladolid y estamos contando historias para que os aproximéis después al personaje. A veces una anécdota, o no tan anécdota, porque puede ser hasta una cosa con carácter de categoría, hace que tengamos un renuevo de interés en conocer figuras que por desgracia en este país, y por desgracia para muchos jóvenes sobre todo, se han quedado en los anaqueles y en los libros un poco olvidados en ocasiones, y es una injusticia. Qué bueno es que a veces lo extraordinario, lo inesperado, devuelva a primer plano a este, entre comillas, por supuesto, como decía muy bien Santiago Camacho, Edgar Allan Poe a la española, en el sentido de personas de una época muy interesados en todo lo que tenía que ver con la ultratumba, y lo dejó en sus grandes obras por escrito. Antes de seguir hablando con Ángela y con Paz, Ángel, yo no sé si antes me has escuchado, estamos todos, pues hombre, queriendo saber dos cosas: cómo es y dónde está la zona donde le ocurre a Zorrilla ese encuentro con esa Nicolasa tan presente por lo que hemos visto en ese lugar, y también no se nos olvide ese cuarto oscuro que decía Jesús Valdespino, que es otra zona donde los visitantes han notado cosas. ¿Tú dónde estás ahora mismo, Ángel? Pues mira, estoy pasando por el escritorio de José Zorrilla, la silla donde estuve antes. Acabo de mirarme en ese espejo que se rompió y se hizo añicos y que contaba Jesús Valdespino, y ahora mismo estoy penetrando en la habitación donde nació José Zorrilla. Aquí me encuentro con una cama de la época, espejos con velas a los lados, lógico, la luz eléctrica,
antes no existía, y voy a abrir precisamente la puerta de ese cuarto oscuro donde se castigaba a los niños. Es un pequeño recinto en el que estoy penetrando, que tiene una anchura como de 1 metro y de alto pues unos 3,5. Hay un ventanuco, Ángel. Sí, tiene un ventanuco de luz ahí fuera, con cristal no transparente del todo, pero por lo menos para que entrase claridad. Y mide de largo pues unos 3 metros. Y era un cuarto donde de alguna forma, como hemos visto en tantos personajes incluso de la literatura o del cómic español, se castigaba a los niños, y muchos visitantes, según contaba Jesús Valdespino, notaban algo, que no sé si hay, digámoslo así, una puesta en común de qué es ese algo, que si se nota algo, Ángel, ahí. Pues yo he sentido una sensación extraña y me he salido fuera. Pero no me digas eso. Entra ahora mismo de nuevo, Ángel. Estoy en la habitación donde es esa puerta, y la verdad es que... Cuéntanoslo. Sí. Mira, entro de nuevo. Es extraño porque es muy estrecho, mide 1 metro de anchura. Estoy mirando a la zona donde está la ventana, esa especie de ventana, con la luz de fuera, y siento lo que podría sentir un niño de corta edad aquí metido y aquí castigado, ¿no? Hablaban los testigos, Jesús, de que vibraba, decía Jesús, a su forma, decía, la gente dice que ahí se vibra, o no sé, como si fuese una estancia diferente a las demás. Sí, yo lo que he sentido cuando he penetrado y sigo en el interior, ahora mismo lo que estoy sintiendo es como una especie de pesadez en los hombros. Es lo que siento, como que algo me empuja hacia abajo. Calor, no sé, eso es lo que siento. Algo de angustia, ¿no? Qué curioso, Ángel, y qué bonita oportunidad de vivirlo en la radio. Estate muy atento y seguimos recorriendo contigo, si te parece, la casa de José Zorrilla. De verdad que un momento impagable, porque yo estaba queriendo saber, ¿no?, cómo era ese lugar del que hablaban los visitantes. Y si te parece, Ángel, bueno, tú estate donde quieras estar, pero también estaría muy bien ir hacia la zona donde ocurrió ese incidente, donde José Zorrilla dejó por escrito que había visto a su propia abuela. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy atravesando un salón precioso que hay en la casa, con un piano de cola, con un espejo, con candelabros, con un cuadro que precisamente representa a un monje capuchino con un ahogado, una historia que conoce muy bien Ángela Hernández, y estoy justo ahora mismo, frente a uno de los balcones donde Zorrilla niño vio esa aparición del diablo que antes comentabais. Sigo avanzando por las estancias y voy a encontrarme con un pasillo muy estrecho. No me extraña que le quitaran de las visitas, porque yo, que ya que me conocéis, que soy ancho de hombros, casi no quepo, hay poquita distancia a la pared. Y bueno, pues vamos avanzando. Al fondo hay una puerta de color blanco con la cerradura de pestillo, y voy a abrirla, y esta es la habitación prohibida para José Zorrilla, y que un día encontró abierta y se encontró con la figura de su abuela paterna ya fallecida. A ver qué te encuentras tú, Ángel. Bueno, pues hemos penetrado en el interior. Hoy en día, como en aquella época, esta habitación, al estar clausurada, es una habitación en la que hay distintos enseres. Es muy pequeñita, Estamos hablando de 2 metros de ancho por unos 6 de largo, y tienen enseres pues carpetas, garrafas vacías de agua, una mesita, carteles recogidos, otras mesas por allí, cajas. A partir de la clausura de esa habitación es cuando, como nos han comentado Ángela y Paz, tanto operarios como trabajadores como visitantes sienten algo distinto, ¿no? Pues sí, eso es lo que nos han contado, que cuando se clausuró esta habitación,
es cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Y yo he aprovechado para cerrar la puerta y sumergirme en la oscuridad de esta habitación y... bueno, aquí estamos sintiendo otra vez sensaciones. Vamos a hacer una cosa, Ángel, vamos a dejarte ahí un poco y luego nos cuentas qué se siente en esa habitación con tanta historia. Nos comentaba Paz Altés, directora de publicaciones del Ayuntamiento, que era un niño muy especial. Descripciones, Paz, como la que hemos antes recreado, de un niño que quizá en su imaginación o no imaginación llega a ver esas figuras, nos dejan a las claras cómo era este individuo, ¿no? Llegó a la escritura y llegó a la literatura casi impulsado por esa visión que tenía del mundo distinta, ¿no? ¿Da la impresión? Sí, y además contra viento y marea, porque yo creo que en su entorno, Ángela lo podría decir mucho mejor, no encontró demasiados apoyos. Me refiero a los apoyos que podía tener un niño en el círculo familiar. Nosotros aquí en la casa constatamos la presencia o siempre explicamos la presencia del padre, de la madre y de un tío materno, el hermano de la madre, Zoilo, que era un clérigo que debió ser bastante duro con él en muchos aspectos y que todos estaban intentando cercenar su vocación y sus ganas de hacer versos y de escribir y de dejar volar su fantasía. No lo consiguieron, pero lo pasó mal, porque tuvo que salir huyendo por las patas de un caballo, pero por patas, sí, para poder llevar a cabo su vocación. A contracorriente. Ángela, estamos viendo ahora entonces, describía nuestro compañero Santiago Camacho, haciendo un juego para que todo el mundo lo entendiese, comparando con Allan Poe en el sentido de un interés muy especial por las historias de ultratumba, por las historias del otro lado, por las historias que se salían de lo normal también en José Zorrilla, aparte de su obra bien conocida. ¿Es una realidad esto? ¿Él volcó toda esa sensibilidad que tenía y todo ese apego a lo sobrenatural y todas las experiencias reales o alucinatorias, como él decía, en su literatura? Sí, no hay que olvidar que Zorrilla es un romántico y un romántico tardío en el teatro, pero en sus primeras poesías está ya abierto todo ese romanticismo. Es un artista en el sentido más extenso de la palabra, tenía alma de artista y todos los sentimientos y todas las sensaciones que eran susceptibles de poder ser recogidas tanto en la pintura. De pequeño también le gustaba muchísimo pintar las torres, las espadañas de las iglesias, como haciendo versos, que era donde él encontraba, pues yo creo que su percepción de las cosas pues plasmada de la mejor forma. Lo hacía y lo hizo desde siempre. Él tenía muchísima predisposición a lo fantástico, era muy fantasioso desde el principio, desde que era muy pequeño. Por eso siempre su padre intentaba reconducir esa vocación, como ha dicho Paz, por la carrera de leyes. Quería que fuera un hombre de leyes, igual que lo había sido él, que lo era él en aquel momento. Su padre era relator de la Chancillería de Valladolid, luego tuvo diversos cargos políticos. Y Zorrilla no estaba por la labor. Hizo hasta tercero de leyes, pero en el último curso encabezó un motín en la universidad en contra de un profesor y tuvo que alejarse durante un tiempo de la vida universitaria y no volvió. Le llevaron junto a sus padres, en el camino se escapó, robó una yegua a un primo suyo de Torquemada, se volvió a Valladolid, de Valladolid se fue a Madrid y estuvo escondido primero con unos gitanos y después en la casa de un cestero, en una portería. Por el día iba a la Biblioteca Nacional con su amigo de los Santos Álvarez, que era un compañero del colegio de Valladolid, y luego durante el día pasaban prácticamente al calorcito de los braseros
O sea que de estamos la viendo, biblioteca. Ángela, que en un nombre como Zorrilla, que para muchos jóvenes imagino que suena como tan incluso pomposo, una época, un escritor muy importante, resulta que hay una vida un poco de casi de héroe de novela, nunca mejor dicho, con todo tipo de vicisitudes. Y nos hablaba Paz de episodios alucinatorios que él mismo dice en alguna de sus frases: la alucinación y la persuasión influyeron indisputablemente en el carácter fantástico de mis obras. Yo tengo en la mía muchas historias de alucinaciones y muchos tropiezos con muertos y aparecidos. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto, Ángela? Estos episodios alucinatorios y, como decía Paz antes, que me parece increíble, episodios de sonambulismo que quizás se despertaba una noche de creatividad y se encontraba con cosas que él no había dejado siendo consciente, o sea, que se despertaba quizá en estado de sonambulismo a hacer diferentes actividades. Sí, efectivamente. Él decía que primero había sido la imaginación y la persuasión después. Él cuenta que estando en casa de su tío Zoilo, el canónigo, pues tenía la costumbre de escribir todas las noches antes de irse a la cama, y dejaba escritos los versos y hacía una raya horizontal debajo y ponía el número de versos. Y al día siguiente, una de las noches, al día siguiente cuando se despertó, vio que tenía escritos, que había escrito 6 versos más. Pero no solamente esto, que había escrito 6 versos más, sino que había concluido de forma, bueno, pues óptima, el concepto de lo que él quería expresar, que durante la noche le estaba dando problemas si no era capaz de hacer un resumen, y vio sorprendido la mañana siguiente que había escrito los 6 versos con la rima que correspondía, y que además el concepto que él buscaba estaba expresado de una forma impecable. O sea que era un hombre que podíamos decir que tenía unos episodios de actividad de su subconsciente o de áreas poco trabajadas y poco conocidas del cerebro sorprendente, y que le ayudaban en la creatividad, como ha pasado con muchísimos grandes literatos. Vamos a hacer una cosa, tenemos la fortuna, le pedimos por favor a Ángel del Pozo que aguante donde esté para contarnos sensaciones, a Paz y Ángela que por favor estén un tiempo más con nosotros, que tenemos mucho que preguntarles, y que yo creo que es una historia maravillosa de la literatura española y de la sensibilidad con lo sobrenatural, romanticismo puro, tan cerca de historias del más allá. Pero me gustaría, en este par de minutos, y a la vuelta después de las noticias volvemos, para que Paz y Ángela nos cuenten también pues qué han vivido, por ejemplo, ellas, o qué les han comentado, o qué han visto. Queremos tener un puzzle completo de este lugar que desde luego ya forma parte de una visita obligada. Nosotros iremos, ¿verdad, Carmen? Yo no me pienso perder la habitación donde estaba el amigo Ángel del Pozo abriendo y que luego se ha salido. Me ha parecido absolutamente genial. Me ha parecido absolutamente genial. Fíjate, nos dicen que en el teatro que lleva su nombre y que el propio Zorrilla inauguró, también existe la leyenda de que se aparecía. Además se lo contaba su abuelo, que era sereno. Pues luego nos lo va a contar algo de eso, del nombre de Zorrilla, pero sí, que es verdad, Valladolid está marcado evidentemente por este nombre. Nos lo contará luego Nacho Ares. Davinia nos decía: solo el sonido de esa puerta da escalofríos, no me imagino cruzando ese umbral. Besos milenarios, no faltéis nunca. Guillermo Cortázar, que nos escribe desde Zambia, está oyendo gracias a que él es informático, es francés y nos puede escuchar los sábados desde Zambia, fíjate. José Zorrilla, pero José Zorrilla se imaginaría alguna vez en su mente infantil, por fortuna parece que nunca dejó de ser niño, menos mal, ¿podría imaginarse él que una persona en Zambia está escuchando sus aventuras en el año 2010? Marta desde Pucela nos dice: oír las historias de mi ciudad tan fascinante como misteriosa. He oído muchas veces lo de la casa de José Zorrilla. ¿No pensáis que personas tan fantásticas dejan parte de su alma donde han residido? Bueno, pues esa era la encuesta, Carmen. Sí, esa era la encuesta, que vamos a ver cómo va ahora mismo. La pregunta era: ¿crees que algo de nosotros permanece en el lugar donde hemos vivido? Vamos a ver si los resultados nos dicen que sí, un 87,1%, y tan solo un 12,9% opina que no. El alma del gran Zorrilla sigue vagando por esa casa. Lo descubrimos en unos minutos. Seguimos aprendiendo cosas con nuestros enviados especiales esta noche en Milenio 3. Una de esas noches pues para recordar, y repito, para aprender cosas. Tenemos muchos más temas. El enigma y las nuevas investigaciones sobre la muerte de un icono del cine mundial, Marilyn Monroe.
nuevos datos. Vamos a ver qué ocurre. Si Santiago Camacho, nuestro compañero, tenía razón. Vamos a conocer a un personaje muy especial, napolitano, pues un personaje que hubiera retratado en letras perfectamente José Zorrilla, Raimundo di Sangro, todo un alquimista, un creador y con mucho misterio en su propia historia. Vamos a conocer, si los hados no son propicios, uno de esos hallazgos sorprendentes, un hallazgo único, y como ocurre con el protagonista de esta noche, Zorrilla y su vida, yo creo que podía tener incluso más resplandor. Como todo lo que ocurre con el arte de los íberos, ocupa un segundo plano. También era un arte espiritual. Os quiero hablar de un hallazgo increíble ocurrido, se van a cumplir ahora 40 años. ¿Habéis oído hablar de la Dama de Baza? Pues vamos a recordar un instante glorioso de la arqueología española con mucho misterio. Pero todo eso queda en un segundo plano porque estamos conectando con la Casa Museo José Zorrilla, en pleno corazón de Valladolid. La información la arrancaba del silencio, aunque era, imagino, un rumor ya en la ciudad de Valladolid, nuestro compañero Ángel del Pozo, que hacía un reportaje para la revista Año Cero, donde con nombres, apellidos y fotografías, cosa que tiene un gran valor y que es un aspecto diferencial de muchas cosas que a veces leemos, está pasando en este siglo XXI especialmente, ¿no? Historias que luego se quedan en nada, incluso reportadas por teletipos y agencias, y luego resulta que de fondo no hay nada. Por eso tienen especial enjundia los casos donde las personas dan la cara. Escuchábamos a Jesús Valdespino hablando de la historia con un espejo que está ahí y que le hizo pasar un enorme susto. Jesús nos hablaba con nombres y apellidos también de los vigilantes o guardas de seguridad de la zona, con una experiencia tremenda de ver, no que esté la luz apagada y encendida, sino de ver cómo se vuelve a encender y tener que ir a apagarla con la lógica inquietud. Y teníamos a Paz Altés y a Ángela Hernández, que están demostrando que saben contar muy bien y de forma muy didáctica la historia de este enigma literario español, José Zorrilla. Pero teníamos a Ángel del Pozo recorriendo estancias que eran importantes en esa otra biografía del genio vallisoletano. Ángel, amigo, ¿dónde estás? Pues me encuentro en la habitación donde presuntamente se apareció el fantasma de la abuela paterna de José Zorrilla, doña Nicolasa. ¿Cómo es la habitación? Pues me encuentro en una habitación que, como comentábamos anteriormente, en aquella época servía para recoger enseres, trastos, y hoy en día, al sacarla fuera del circuito de las visitas, también tenemos por aquí mesas, carteles, garrafas de agua, una estantería. ¿Estás a oscuras, Ángel, o tienes luz? Estoy a oscuras dentro de la habitación y se me filtra algo de luz por debajo de la rendija de la puerta. Ese es el espacio donde José Zorrilla, niño, observa a su abuela y parece que esa presencia de su abuela, que define casi de forma táctil, ¿no? Él cuenta casi que puede tocarla, le va a acompañar casi de por vida. Y tú, Ángel, ejerciendo de reportero, cogiendo toda esa información, te das cuenta que todo tiene como un punto de inflexión, o un punto común, mejor dicho. Y es que, como antes escuchábamos a Jesús Valdespino, sin ningún tipo de rubor, toda la gente del museo, de la Casa Museo, habla de la figura, yo no sé si legendario o no, de esta abuela, como casi algo presente. Sí, la sensación que se tiene aquí en la casa, yo he tenido la oportunidad de estar grabando un documental y una entrevista, es que estás continuamente siendo observado. Esa es la sensación que uno tiene aquí. Yo no he sido testigo de ningún fenómeno paranormal hasta el momento. Ahora dentro de la habitación noto algo distinto a lo que notaba en el cuarto aquel oscuro. Quizás se queden emanaciones energéticas y allí sentía esa sensación de angustia del lugar que representaba ese castigo. Y ahora en la habitación que me encuentro, donde sucedió la aparición de doña Nicolasa, encuentro paz, me encuentro a gusto, me encuentro tranquilo, siento una sensación de bienestar. Nada que ver con la sensación que he sentido en aquel otro lugar. Y que muchos visitantes, Ángel, comentaban, casi entre, imagino, confidencias, al salir de una casa museo, pues ese cuarto oscuro que has visitado antes, que era el que más le
les impactaba. Paz, en otras estancias estáis ahora en esa, vamos a decir, un set central que nuestros compañeros han podido habilitar, nuestros compañeros de Ser Valladolid, que han hecho y están haciendo un gran trabajo. Paz, vosotras mismas, por aquí siempre hay que andar en ese fino hilo, ¿no?, como le ocurrió a Zorrilla. ¿Habéis presenciado cosas que os han hecho dudar de lo que pasa dentro de la casa? Que realmente habéis dicho, caramba, a ver si realmente toda la historia de José Zorrilla y todo lo que conlleva resulta que de alguna forma vive o queda aquí. ¿Os habéis hecho esa pregunta viendo algún fenómeno? Nos hemos hecho esa pregunta viendo y no viendo, porque yo creo que Zorrilla, claro que está aquí. Nosotros venimos todas las mañanas a trabajar por él y yo creo que todos lo sentimos. De todas formas, Ángela y yo, lo que sí podemos contaros y compartir con vosotros es la única experiencia que hemos tenido ella y yo, no los demás trabajadores de la casa. Ella y yo estábamos juntas un día trabajando y bueno, pues el florero, teníamos un pequeño florero encima de la mesa porque esta casa tiene un jardín romántico precioso, que también os invitamos a visitar. Y tenemos siempre flores naturales encima de las mesas de trabajo y estábamos programando, que es a lo que nos dedicamos Ángela y yo fundamentalmente, y el jarrón, que es pequeño, era de cristal, pues se desplazó al borde de la mesa y se cayó. ¿Lo visteis cómo se desplazaba el objeto? Vimos cómo se caía sin que lo tocáramos porque estaba bastante alejado de nosotras dos. No sé si lo que estábamos programando en ese momento, Ángela me está mirando así con una cara, pero yo creo que sí. Lo que estaríamos programando no era del gusto de doña Nicolasa. Pero Paz, cuando le ocurre, y hemos entrevistado a decenas, cientos de personas, ¿no?, y os agradezco un montón además que lo hagáis con esta naturalidad, cuando ocurre algo de este cariz, ¿no?, que dos personas de forma independiente observan algo que se mueve y que se cae delante de vosotras y que no lo ha accionado nadie, ¿cuál es la primera reacción, Paz? ¿Qué pensáis en ese instante? Pues creo recordar que la primera reacción y la última, porque nos quedamos calladas, nos miramos y seguimos programando, porque esta casa es especial y es que estamos acostumbrados a vivir siempre en esa especialidad. De alguna forma es como asumirlo, sí, que pasan de vez en cuando estas cosas y que no se inquietan excesivamente. No, a nosotros no. Pero te repito que la gente sale sobrecogida de la visita a la casa porque es muy sobrecogedora. ¿Me vas a permitir que te lea una cosa que tengo delante de Zorrilla? ¿Te escuchamos? Porque, bueno, pues apuntilla un poco nuestro testimonio, que ya digo que lo compartimos con vosotros encantadas, pero fíjate en lo que dejó dicho Zorrilla. Lo falso a lo verdadero lleva ventaja infinita. La mentira es muy bonita y yo siempre la prefiero. Qué curioso. O sea, era un hombre que sabía perfectamente estar en lo que decimos, en esa frontera, en esa frontera, y quizá hay mucha gente está descubriendo un Zorrilla, bueno, que ocurre con todos los grandes literatos que han pasado a la historia, ¿no? A veces se centra uno en las obras más características, donde ya hay, ¿verdad? Ya hay sensaciones de ultratumba, historias diferentes, pero cuando uno escarba un poco... Ángela, como gran especialista, cuando ocurre algo tan inesperado o no, delante de las dos, en una jornada de programación, y ese jarrón se mueve y se cae, ¿qué interpretación le puedes dar lógicamente, racionalmente, o está dentro de otra esfera que es un poco más incomprensible y que es difícil de explicar? Yo creo que hemos entrado en esa otra esfera. Nosotros nos miramos, como ha dicho Paz, un poco sorprendidas, pero no le dimos mayor importancia. Es un hecho más dentro de una cadena de hechos. Y a propósito, antes preguntabas que si tenía, bueno, pues de alguna manera alguna conexión todas estas cosas que le ocurrían a Zorrilla con su obra, ¿no?, con su vida. Pues efectivamente, en la obra más conocida por todo el público, que es Don Juan Tenorio, él, una parte de la obra, la última, él la sitúa en un cementerio. Los cementerios son lugares románticos por excelencia, pero también de muchísimas sensaciones especialísimas. Son donde los depositarios de la otra vida. Y luego también, si queremos enlazar lo que ocurría en el cuarto oscuro,
Pues históricamente ese cuarto existe en una casa del siglo XIX, que es un poco raro que en una casa del siglo XIX exista un cuarto oscuro. No es ni nada más, ni más ni menos que porque, aunque la casa por dentro es una casa romántica, el edificio es bastante anterior, es del siglo XVI, es un ala del antiguo palacio del Marqués de Revilla, que había pertenecido al Boabdil, a los infantes de Granada. Y fíjate qué curioso que Zorrilla, una de las obras más especiales, es Granada. De hecho, la coronación que se le hizo al final de su vida, en el 1889, tiene lugar en Granada. Es la coronación que se le hace al poeta, una coronación nacional. Precisamente toda la vida de Zorrilla está muy ligada a Granada, al poema Granada. O sea que las casualidades, Ángela, sí, en la obra de Zorrilla, en la obra literaria y en la biografía personal son constantes. Antes nos hablaba Ángel, que así como de pasada, que ahora no sé dónde estará y quiero saberlo enseguida, describiéndonos un poco, ¿no?, en una magnífica labor, poniendo los ojos de cientos de miles de amigos en esta casa de Zorrilla. Ángela, nos hablaba, por ejemplo, de un cuadro que, claro, si hablamos un poco de sensaciones lóbregas, con un religioso y un ahogado, creo que ha dicho Ángel del Pozo, y que tiene una historia además ese cuadro. Sí, tiene detrás una historia, es un cuadro romántico de grandes proporciones. Hay un ahogado, efectivamente, y un monje capuchino. Pues está basado en una obra de Zorrilla, en Recuerdos de Valladolid, en la que cuenta Zorrilla la historia de Campo Grande. Campo Grande, para los vallisoletanos, es muy conocido porque es el parque que hemos disfrutado todos, de niños y de adultos. Es el pulmón de Valladolid, pero Campo Grande es algo más que el pulmón de Valladolid. Tiene mucha historia detrás. Al principio de los tiempos se le llamó Campo de la Verdad y era donde tenía lugar los duelos. Luego tuvo otras utilidades, pues más o menos honorables, como fue ser el quemadero de herejes. Quemadero de herejes de Valladolid. Exactamente. Cuando había autos de fe y se llevaban a quemarlos en alguna época. Estamos hablando de los tiempos medievales. Bueno, pues esta leyenda de Zorrilla ocurre en el siglo XVII, la historia de Valladolid, y se trata de... había una mujer que tenía el compromiso de casarse con un hombre que se llamaba Juan Vargas. Juan de Vargas, la mujer era Ana de Mendoza, y había adquirido ese compromiso en el plazo de un año, porque Juan de Vargas había tenido que marchar fuera de España. Si en el plazo de un año no venía, el compromiso se deshacía. Y había pasado año y medio, no vino, y entonces la pretendió otro personaje que se llama Tello da Ponte, y estaban preparando su boda, y llegó en esa noche un jinete con máscara y vio lo que estaban haciendo, preguntó y le dijeron que es que se iba a casar Ana de Mendoza, y salió a explicárselo Tello, con el que se iba a casar. Y claro, esto le cogió muy de sorpresa y provocó que tuvieran un duelo. Y los duelos se hacían en el Campo de la Verdad, que es lo que ahora es el Campo Grande de Valladolid. Y fueron con sus espadas, cada uno con sus espadas, y estando manteniendo el duelo, Tello no fue honrado. Hizo una seña como que alguien venía a ayudarle, y en ese momento Juan se dio la vuelta para atrás y aprovechó Tello para hundirle la espada en el pecho, con lo cual no había sido en una lid limpia. Y la historia quedó ahí, pero no terminada, porque un tiempo después hubo otro episodio en el Campo Grande de una persona que perseguía a otra
y un tercero que iba en ayuda del perseguido. La que perseguía a otra la mató y salió huyendo. Y la persona que acudió en su auxilio, pues auxiliándolo en los últimos momentos, llegó la policía y se lo llevó como que había sido él como reo, que había sido él el que había asesinado a la víctima, porque había quedado allí la espada del otro ensangrentada. Pero desde las ventanas del convento de los capuchinos, que dan por una parte al Campo Grande, un capuchino estaba observando todo y entonces se presentó como testigo al juicio, diciendo que en realidad, porque el que había auxiliado a la víctima era Tello, el que se había casado con Ana de Mendoza. Y en el juicio no sirvió de nada su testimonio, le dieron por reo a Tello y ni siquiera el indulto tuvo efecto. O sea, y le mataron. Ese cuadro, Ángela, por lo tanto, que está allí en esa casa, que ha pasado Ángel del Pozo por delante y le llamaba la atención, y en la descripción nos llamaba la atención, cuenta toda una historia, toda una leyenda típica del Valladolid antiguo, ¿no? Sí, sí. Qué descripción, el campo de los duelos y el campo anterior donde se quemaban los herejes. Vas a permitirme una cosa, vamos a ver dónde está Ángel del Pozo, en esa otra conexión, casi ya poniendo punto final, describiéndonos este lugar que, como decimos, yo creo que mucha gente no va a poder olvidar y que es parte de nuestro patrimonio, ¿no?, de la cultura y también, ¿por qué no?, de lo sobrenatural. No todos los días, con dos personas del prestigio de Paz Altés y Ángel Hernández, pues nos describen un fenómeno, lo que dirían fenómeno poltergeist, ¿no?, un objeto que se mueve, que se cae un jarrón y viéndolas las dos personas ahí, tranquilamente. Hay que tener agallas también, para estar tranquilo observando eso. Ángel, ¿dónde estás? Pues sí, que me sigo encontrando en la habitación. O sea, te has quedado en la habitación ya, no sales de allí. Te he dicho que me estás en paz y estás tan a gusto que no sales de allí. Y me he quedado aquí, escuchando atentamente. Yo siento una sensación de bienestar y sí que me gustaría añadir algo. Estamos hablando de encuentros fantasmales, de fenómenos extraños. Pero José Zorrilla tuvo dos experiencias con muertos de verdad. Una de ellas ocurrió cuando fue a visitar la casa de un amigo después de haber estado un tiempo fuera. Y penetró en la casa, se encontró las puertas abiertas, recorrió las estancias, llamaba a voces a su amigo y nadie le respondía, y de repente entró en una habitación y se encontró al padre del amigo amortajado encima de la cama. O sea que José Zorrilla tenía una relación con ese mundo de ultratumba absoluta y durante toda su vida. Prácticamente estuvo ahí, ¿no? Claro, un mundo paralelo que a él le intrigaba y le apasionaba. El susto fue tremendo y lo que resulta es que como la casa era pequeña, se estaba haciendo un velatorio y estaban todos en la casa de los vecinos. Y estaba el cadáver solo en esa casa que José Zorrilla se encontró, que decía que no sabía si salir por la ventana o por dónde salir. Madre. Y el otro caso, realmente muy gracioso y muy jocoso, pero para los que lo vemos desde fuera, precisamente si nos pasara a nosotros quizás no opinaríamos lo mismo. Antiguamente, por lo visto, las pensiones pagabas por cama y la cama podía ser compartida. Si alguno está pensando que qué bien cuando me tocas una persona del otro sexo, pues no es así, porque ya esas reglas estaban establecidas. Entonces José Zorrilla fue a acostarse y en la cama ya había otra persona. Se introdujo en la cama y claro, empezó a notar que aquel cuerpo no respiraba y estaba frío. Se había acostado con una persona que estaba muerta. En fin, vaya historias. José Zorrilla, yo creo que mucha gente está buscando ya por internet, estoy seguro. Estamos en pleno año 2010 y las vías de contacto y de comunicación y las vías de poder conocer cosas pues están más vivas que nunca, ¿no? Vamos a ir ahora con lo que sugieren el 27640 y el resto, que son múltiples vías de contacto, como decía antes Carmen, el milagro, ¿no?, de que alguien desde Zambia esté escuchando las historias de Zorrilla. Pero una última cosa, casi como si fuese un colofón. Paz, nos has trasladado la historia que pudisteis vivir y yo no sé de todo lo que te han contado visitantes o trabajadores, compañeros,
¿Cuál es la experiencia que podíamos quedarnos como arquetípica o que más te ha impresionado, que demuestre que hayan ocurrido cosas que se escapan de lo normal? Pues no sabría decirte, pero, hombre, creo que a lo largo de tu entrevista y de todo el programa ha quedado bastante patente que doña Nicolasa es una figura con una presencia muy importante en la casa, y sobre todo que los visitantes que hasta ahora han venido por aquí y han pasado un rato con nosotros y han seguido las explicaciones de Ángela, pues yo creo que se van con eso muy bien aprendido. Y Ángel dice que la presencia de doña Nicolasa se siente en la casa. Yo no lo sé, yo no lo puedo compartir con vosotros porque no. Yo lo que creo es que ella ya forma parte de la historia y del día a día de esta casa, y que es una compañía fiel y buena, buena, porque yo creo que nos protege, la sentimos así. Pues como tantos lugares oficiales o lugares con historia que tienen algo que está ahí, que incluso se le pone nombre, no sería el primer caso. Carmen, ¿qué nos cuenta la gente? ¿Qué le inspira esta historia de la casa de José Zorrilla? Pues mira, Antonio José Navarro nos decía: yo muchas veces en mi casa antigua he sentido la respiración de mi abuela, que vivió con ellos antes de morir, en la cama de enfrente justo a la suya. Nos lo contaba desde Albox, Almería. También nos dice que, bueno, si nos escuchaban antes desde tan lejos, ahora están en Sudáfrica, también escuchándonos. Desde aquí os mandamos siguiendo el mundial, un saludo, Sergio y Lupe, que dice que incluso de vacaciones, pues que no pueden dejar de escucharnos. Shashinak nos dice: oír historias de esas zonas donde tantas veces he caminado, se me pone la piel de gallina. Es curioso conocer a tu ciudad desde otro punto de vista. Nunca dejas de aprender cosas nuevas. Acitana dice que a ver si algún día vamos a Guadix y vemos la cantidad de fenómenos que hay, y que conoce el poema de Zorrilla y la relación de la que habláis con Granada. Me parece un tema fascinante. La comarca Baza-Guadix, yo he estado varias veces en Guadix y sus famosas cuevas. Mi padre falleció en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Mi madre sentía a mi padre en su habitación, le hablaba, le acariciaba el cabello y en susurros la decía que él estaba bien, nos comentaba Marta. Todo a raíz de que la gente dice que sigue sintiendo presencias después de que los familiares, sobre todo, han fallecido, se han ido a otro lugar. Saludos desde México, también nos escuchan desde allí. Excelente programa, he vuelto a todos mis amigos adictos a Milenio 3. Un saludo desde estas tierras y ojalá se pudieran dar una vuelta por acá, nos decía Miguel Parga. Cuando una persona desencarna y no tiene conciencia de esto, a ver, se cortan los mensajes, sigue aquí como si siguiera viviendo. Por eso hay espíritus de luz que están dispuestos a orientar a esos espíritus desorientados. También Carlos nos decía que no dejamos de ser energía, que se va transformando desde que nacemos hasta que morimos, y esa energía queda impregnada en los lugares donde vivimos. Entonces la encuesta sigue con este porcentaje altísimo de gente que cree que la historia vivida en una casa queda de alguna forma ahí patente y no tiene por qué ser negativa. Pues fíjate, Iker, la encuesta sigue con un 88% de la gente que opina que sí, que algo de nosotros queda en esos lugares donde hemos habitado, y tan solo el 12% opina que no queda absolutamente nada. Pues yo os he prometido que vamos a ir ahora con un personaje que es digno de una de las creaciones de José Zorrilla. Gracias a Paz Altés, directora de publicaciones y de la casa de José Zorrilla, Casa Museo en Valladolid, a Ángela Hernández, una de las grandes especialistas mundiales en esta figura, y al compañero Ángel del Pozo, porque nos han hecho vivir y han hecho vivir a cientos de miles de amigos, pues una noche distinta, una noche donde hemos redescubierto fragmentos de un personaje que podía ser perfectamente legendario, y nos queda claro a todos, amigos, con vuestra intervención, que los grandes genios, las personas sensibles, como ocurre desde el principio del tiempo, están más cerca de otras realidades que deben estar ahí, y que quizá el común de los mortales, que no llegamos a esa sensibilidad, a esa especial pulsión que tienen algunas almas, pues no podemos ni siquiera intuir. Retrato perfecto el que habéis hecho, recorriendo la casa, contando algunas historias, e invitamos en este programa, que es interactivo, a que la gente siga investigando y que siga aprendiendo, que es lo importante, y si pueden, desde luego, que vivan in situ esas sensaciones y escuchen a Paz y a Ángela contándoles cosas. Ha sido un auténtico placer desde la casa Museo José Zorrilla. Gracias a los compañeros, a Luis Arias de Ser Valladolid, Paz, Ángela, Ángel, un abrazo muy grande de toda la audiencia, gran trabajo, ha sido un placer. A vosotros.
Buenas noches y el placer ha sido compartido. Muchas gracias, Ángel. Gracias, compañeros, a todos, de verdad. Una noche muy intensa, muy bonita y con sensaciones inolvidables. Hasta la próxima, amigos. Ponme un promito en SMS, ¿vale? Milenio 3, Cadena SER. Bueno, ahora acaba de ocurrir una cosa de esas que es radio por dentro, ¿no? En este estudio, como es tan grande y es tan maravilloso, uno hasta se olvida. La luz está tan lejos que he dicho, ponme una promito SMS, que es lo que habéis escuchado más o menos, un indicativo. Esto es así, radio al desnudo. No hay más que hablar. La conexión constante con nuestros técnicos. Y ahí están un montón de compañeros al otro lado dándonos información constante, sonido. El sonido ha sido importante y el sonido va a seguir siendo importante. Santi, no todos los días se escucha a dos personas importantes hablando de cómo un objeto, mira, como tengo yo esto aquí, se mueve, se desplaza, se cae, y ambas lo ven y lo asimilan a la vieja historia de Nicolasa, que debe estar presente. ¿Con qué naturalidad? Me ha encantado. A mí también, la verdad, y me ha parecido una historia fascinante que prometía mucho y que, bueno, ha cumplido las cosas como son, no solamente la biografía fascinante de Zorrilla, sino toda esta serie de cosas que, con toda naturalidad, como muy bien has dicho, pues suceden en esta casa museo. Así que esta noche yo creo que hemos respondido a una pregunta que el propio José Zorrilla se hacía él mismo una vez, y leo textualmente, decía: ¿por qué, siendo desde chico muy cobarde, no hay en mis escritos más que muertos y desastres, fantasmas y aparecidos, conjuros y evocaciones, que más parecen mis libros tratados de cabalística y de monología que trabajos de hombre social y buen cristiano? Pues yo creo que con esa vida, ¿qué se esperaba el bueno de José Zorrilla? Esta música que nos pone ahora mismo el señor Ródenas, yo creo que es perfecta para viajar en el tiempo, viajar a la antigüedad, más allá incluso, para viajar al deseo que han tenido tantos sabios de inmortalidad. Vamos a conocer otra biografía. También va a ser difícil de olvidar. Esta noche que vamos a conocer a un personaje muy curioso y muy desconocido en nuestro país. Se trata de Raimondo di Sangro. Este hombre nació el 30 de enero de 1710 en Torremaiore, en Puglia, en el seno de una de las más reconocidas y señoriales familias de la comarca. Su madre murió cuando él era tan solo un niño, un pequeño de tan solo un año, por lo que su abuelo, sexto príncipe de San Severo, se hizo cargo de él. Se trasladaron a Nápoles, donde transcurrió su infancia jugando entre las paredes del palacio familiar. Allí comenzó a estudiar y enseguida se dieron cuenta que su mente era excepcional, tanto que le enviaron a la más prestigiosa escuela romana, la de los jesuitas. Raimondo destacó en filosofía, literatura, ciencias naturales, geografía, sabía hablar perfectamente en 8 lenguas y le apasionaban los instrumentos militares y todo lo que tuviese que ver con la guerra. Jorge Cabrerizo ha escrito un libro que se llama Di Sangro, señor de Nápoles, de la editorial del Grupo Ayec, y nos habla sobre la personalidad tan curiosa de este hombre. Era una mente privilegiada, era un superdotado, como podemos decir hoy día, que estaba encantado de investigarlo todo, de trastocarlo todo, de preguntarse y volverse a preguntar sobre absolutamente todo lo relacionado con la naturaleza. Y eso le hizo caminar por unos caminos que en muchos casos eran bastante abruptos, porque la Iglesia, siempre vigilante, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XVIII, que se puede decir que era el canto de cisne de la Inquisición, ¿no?, y de mirar con ojos escrutadores todo lo que se saliera de la norma dogmática, ¿no?, caminó por ciertos caminos de química, de alquimia, de esoterismo, llegando a ser iniciado en la masonería y convertirse en el gran maestre de la logia de Nápoles. Y eso le hizo que se apartara un poco de los grupos, digamos, bien pensantes de la sociedad napolitana.
Tras completar sus estudios, en 1730 fija su residencia en el napolitano Palacio de San Severo, donde comenzó a desarrollar un hobby que se convertiría en pasión: crear ingenios inimaginables para su época. Como inventor de mecánica, inventor desde un palco replegable, ¿no?, para el para el Teatro de San Carlos, hasta una bomba estupenda de extracción de agua, algo nunca visto, una desaladora de agua, que es algo que estamos hablando de inventos pues que hoy día nos resultan muy cercanos conceptualmente, pero que en aquel entonces era pura fantasía. La carroza anfibia, que es algo que a mí me subyuga, porque es casi como de vehículo de James Bond, no de película de James Bond. Una carroza anfibia, o sea, es algo tremendo. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XVIII. Un carillón musical del reloj de su palacio, que fue también muy admirado en su momento y que por desgracia se destruyó en un incendio en el siglo XIX. Inventó nuevos elementos de pirotecnia, de música pirotécnica, y sobre todo también elementos para la guerra, elementos bélicos, fusiles de rápido disparo, ¿no?, que son un antecedente de las ametralladoras, telas impermeables, telas que te mantienen el calor, ¿no?, también pensando en los ejércitos, en las campañas, en lugares hostiles, ¿no?, y en situaciones hostiles. Años más tarde se casó con su prima Carlota Gaetani del Águila, heredera de muchas tierras feudales en Flandes. Con ella tendría 5 hijos. Raimondo fue nombrado caballero de la Orden de San Genaro, una condecoración reservada solo a una élite muy seleccionada. Dentro de la corte contaba con grandes amigos, como el rey de España, Carlos III, al que fabricó un arcabuz y confeccionó una capa impermeable para que no se mojara durante sus cacerías. Dentro de la corte tuvo permiso para acceder a libros prohibidos, a tratados de alquimia, masónicos, científicos, filosóficos. Con esos nuevos conocimientos llevó a cabo nuevos retos. Preparó medicamentos, realizó una prensa que imprimía en varios colores e incluso inventó la llama eterna. La Lumen Eterna es un invento interesante porque él empezó a tratar el tema de la química con lo que se llama palingenesis o palingenesia, que era algo así como intentar resucitar a los seres vivos desde sus cenizas. Eso generó un conocimiento de los fósforos que le permitió crear la Lumen Eterna, o sea, una luz que nunca se extinguía y que podía llevarla en cualquier lugar y en cualquier ocasión, y que ibas a tenerla sin necesidad de una llama para iluminar. Mientras su mente no paraba de generar todo tipo de ingenios, contrató a varios artistas para crear una de las capillas más especiales que se pueden encontrar en Nápoles, la Capilla San Severo, un edificio peculiar porque su origen se remonta a finales del siglo XVI, cuando un hombre era arrastrado hacia la cárcel y pasó por delante del Palacio de los Di Sangro. Vio como uno de los muros del jardín se derrumbaba. Tras él apareció una talla de una virgen. En ese momento, el reo se arrodilló ante ella y le prometió que si le ayudaba a demostrar su inocencia, la regalaría una medalla de plata. El preso cumplió su promesa después de ser exculpado y la imagen comenzó a tener fama de milagrosa. Más tarde, Giovanni Francesco di Sangro, el primer príncipe de San Severo, un día que creía estar muriéndose, pidió a la Virgen ser curado. Si le concedía el deseo, construiría una gran capilla para ella. Y así fue. Desde entonces el recinto se convirtió en el lugar de descanso eterno de toda la familia. Raimondo quería decorarla y cuenta la leyenda que llegó a crear una forma de modelar el mármol. Uno de esos avances parece ser que fue la consecución de un mármol líquido que permitió a Giuseppe San Martino, dice la leyenda, crear el Cristo velato. El Cristo velado es un estudio anatómico maravilloso de un varón muerto, bueno, de un Cristo yacente con una constitución física perfectamente trazada y perfectamente realizada, y que está recubierto de supuestamente la sábana santa, ¿no? Esa sábana santa, ese velo, esa mortaja, está muy pegado a la anatomía con tal grado de virtuosismo que la leyenda ha hecho pensar lo que estamos hablando, que Raimondo di Sangro le facilitó a Giuseppe San Martino una fórmula para que, una vez hubo hecho una escultura de un cuerpo muerto, la recubriera con una sábana y le echara ese mármol líquido de su invención, que hizo que la sábana se petrificara y que quedara con una perfección en las transparencias y en el dibujo anatómico que nunca ha sido superado, desde luego.
Pero la sociedad empezó a sospechar de él. Se rumoreaban todo tipo de cosas, que tenía trato con el maligno, que era un brujo, alquimista, y la nobleza que tanto le había apoyado comenzó a darle la espalda, e incluso sus obras fueron prohibidas por la Congregación del Índice de Libros Prohibidos. Al entrar a formar parte del índice de libros prohibidos del Vaticano, él se dio cuenta de que ya había traspasado esa línea que no se debe traspasar nunca, ¿no? Que es ponerse del lado de la ilustración, del lado de la razón, frente al oscurantismo imperante, ¿no? Perdió la amistad con Carlos III, perdió la amistad y los lazos que le unían con el Vaticano y se convirtió en un proscrito, hasta el punto de que decidió dejar toda vida pública. Era una persona muy amiga de fiestas, de jolgorios, ¿no? Y de organizar todo lo organizable. Dejó la vida pública y se encerró directamente en su laboratorio para dedicar sus últimos 20 años de vida a la investigación en alquimia, en química y en todas las ciencias a las que llegó a un altísimo nivel. Encerrado en el sótano de su palacio, comenzó a experimentar con animales e incluso con el cuerpo humano. Nadie sabía qué hacía durante horas, días e incluso años. Allí estaba, encerrado en el palacio, con todo tipo de líquidos y ungüentos llenando sus mesas, buscando hacer al hombre eterno. Y parece que en cierta forma lo consiguió, con sus máquinas anatómicas. Son en realidad dos cuerpos, de un hombre y de una mujer, en los que podemos ver, porque cuando visitamos la capilla de San Severo, las encontramos dentro de un armario, de unos armarios con unos cristales, con unas cristaleras, y son, como digo, dos esqueletos de un hombre y de una mujer que descarnados totalmente y que conservan en un estado perfecto todas las venas y todas las arterias petrificadas. Estamos hablando también de conceptos alquímicos, porque sabemos que esa transformación de la materia de sólida a líquida, a gaseosa, esas transformaciones matéricas, ese cambio de la materia, ¿no?, fue lo que él consiguió hacer, petrificar las venas y las arterias de un hombre y de una mujer y conservar esos cuerpos para el estudio de la ciencia. Eso es algo que a día de hoy no se sabe cómo pudo conseguirlo, no tenemos ni la más mínima idea. Tras crear su obra maestra, murió. Era un 22 de marzo de 1771 cuando fallecía en el Palacio San Severo. No se sabe a ciencia cierta cómo. Unos dicen que debido a una enfermedad causada por los efluvios de los materiales que utilizaba en sus experimentos. Otros aseguran que fue envenenado. E incluso hay quien dice que uno de esos cuerpos descarnados que hoy en día se pueden contemplar en la capilla de San Severo es el del propio Raimondo di Sangro. No se sabe qué fue lo que pasó con él, evidentemente. Se supone que en el 22 de marzo de 1771 fue víctima de alguno de sus experimentos. Hay quien dice que simplemente murió por ciertos efluvios químicos. Hay quien dice que probó en él cierta fórmula que le hizo también que se petrificara sus venas y sus arterias. De hecho, una de las teorías fantásticas afirma que el cuerpo de varón de esas máquinas anatómicas es realmente el del príncipe Raimondo di Sangro. Otras teorías afirman que el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer eran de dos criados que trabajaban para él y sobre los que experimentó. Sea como fuere, lo que sí que es cierto es que a partir de 1771 se pierde su pista, pero que no se conserva absolutamente ningún elemento corporal que podamos decir, mira, aquí está enterrado Raimondo di Sangro. No se sabe dónde está. Como decía, historias inolvidables. Raimondo di Sangro. Di Sangro, señor de Nápoles. La obra de este investigador que también lo cuenta, Jorge Cabrerizo. De verdad que hay biografías que darían para tantas y tantas novelas. Es hermosa la profesión de dar a conocer estas cosas al gran público. Evidentemente, Santiago Camacho ya conocía las aventuras y andanzas de Di Sangro. Vaya historión, aunque ahora lo que viene a continuación, después de este paseo por ese Nápoles mágico, por esas esculturas que habrá que seguir investigando, Carmen, ¿qué pasó con este hombre? Se habló de que quizá alcanzó esa ansiada inmortalidad, y fíjate, ese fuego de Prometeo. Se llegó a decir que no solo esos dos cuerpos estaban acompañados, además, el cuerpo del hombre y de la mujer por un feto. Al parecer ella estaba embarazada, un feto que desapareció, no se sabe cómo. Y además dicen que llegaron
esto ya entra entre la leyenda y la verdad, que llegaron a extraer sangre de esas venas que todavía se pueden ver ahí en los cadáveres, porque son cadáveres humanos y se ven perfectamente. Cualquiera que busque, además en Internet, podrá contemplar las fotografías y creer que se ven perfectamente. El cuerpo del hombre está más deteriorado y dicen que es que muchos grupos sectarios realizaban misas negras con parte de esas venas que todavía contenían la sangre del que podía ser Raimundo. Tú escribiste algún opúsculo por ahí antiguo de Raimundo di Sangro, no podía ser de otra forma, Santi. Pues sí, te comentaba que la única cosa publicada de ficción que tengo en mi carrera, que es un pequeño relato que me pidió nuestro amigo Jesús Callejo para una obra benéfica que estaba organizando, pues cuando estaba yo rompiéndome la cabeza sobre de qué puedo escribir un relato, la primera vez en mi vida, me surgió este personaje y inventé una historia sobre un asesino en serie que era sucesor, había descubierto los secretos de Raimundo di Sangro y dejaba petrificados tal como los había asesinado a sus cadáveres, ¿no? Era una historia bastante truculenta, las cosas como son. Tienes que hacer esa novela, Santi. Tienes que hacer esa novela y además tienes que contarme una cosa. ¿Ponemos el piano? Claro que sí. Mira, tienes el piano ahí, ahí detrás de ti. Sí, de cola. ¿Lo ves? Ya suena. Hablamos de una noticia, Santiago, que, bueno, siempre ha estado ahí, pero parece que hay novedades. Expediente Marilyn, caso abierto. Expediente Marilyn. Pues sí, últimamente Marilyn Monroe ha suscitado algunas novedades. Una de ellas es un poco de estas historias de relaciones públicas, porque se está haciendo una película sobre la muerte de Marilyn Monroe, basada en el libro que hizo Lionel Grandison, que era asistente del doctor Thomas Noguchi, que fue el forense que hizo la autopsia, y en el cual pues revelaba no era nada especialmente nuevo, pero sí algunas interioridades de, por ejemplo, cómo desaparecieron las vísceras de Marilyn justo cuando iban a ser analizadas para hacerle un análisis de tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a raíz de la hipótesis del presunto asesinato se está haciendo una película. Mucho más recientemente hemos recibido otra noticia, esta es ya de esta semana, y es una noticia curiosa porque en toda la historia que vamos a narrar esta noche hay dos personajes que son los hermanos Kennedy que tienen mucho que ver. Pues justo ahora mismo ha salido a la luz la única fotografía inédita de los dos hermanos Kennedy acompañándolo a Marilyn Monroe justo aquella noche del Happy Birthday President. Tiene ella todavía el vestido, mira, te lo enseño, ese vestido ceñido de lentejuelas, sí. ese vestido mítico, y había muchas fotos de tanto John Kennedy como Robert Kennedy acompañando a Marilyn Monroe, pero lógicamente o no tan lógicamente, los agentes del servicio secreto automáticamente, cuando detectaban que un fotógrafo hacía una instantánea del presidente con la actriz, pues confiscaban aquella cámara, velaban aquel carrete y nunca más se volvía a saber. Así que vamos a coger estas dos noticias importantes para hacer un pequeño repaso de ese gran misterio que, como el de Kennedy, curiosamente, dos personajes muy ligados, pues los libros de historia señalan como una cosa, en este caso un suicidio, pero la imaginación popular, y el pueblo a veces pues es soberano y en sus suspicacias, pues ha decidido pensar que puede haber sido otra cosa. Para introducirnos en el personaje y sobre todo para introducirnos en la complicada, tormentosa vida y psicología de Marilyn Monroe que la llevaron a su complicada y tormentosa muerte, nuestra compañera María Guerra nos ha hecho una semblanza muy gráfica de cómo era Marilyn, qué situación la rodeaba y cómo llegó a su final. Norma Jean Mortenson nació hace 84 años en Los Ángeles y, como contó en muchas entrevistas, no tuvo una infancia feliz. Yo creo que me criaron de manera distinta al niño americano medio, ¿saben?
Porque bueno, el niño americano medio es más o menos feliz. Ya sabes, ser feliz de eso se trata. Su madre y su abuela tuvieron enfermedades mentales, por lo que ella fue dando tumbos por hogares de acogida, donde sufrió abusos sexuales en varias ocasiones. A los 16 años se casó y a los 20 se divorció por primera vez. Los hombres al verme pierden la cabeza por mí. No lo juré. Y sin saber por qué, de pronto empiezan a hacer barbaridades. También lo creo. Les da la manía de que me case con ellos. A todos. No sé a qué obedecerá. Su belleza espectacular atraía a los hombres de una manera irresistible. Estaba trabajando en una fábrica de paracaídas cuando en 1944 y a los 18 años un fotógrafo militar la descubrió. Allí empezó su carrera hacia la fama, un camino jalonado de peajes sexuales y matrimonios con hombres que no la hicieron feliz. Quiero un hombre al que pueda mirar y admirar. No quiero que me intimide. Quiero que sea cariñoso conmigo. El jugador de béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller completaron la lista de maridos de la rubia más deseada de Hollywood. Los hermanos Marx, John Huston, Joseph Mankiewicz, muchos directores usaron su belleza en las películas, pero fue Billy Wilder quien sacó sus mejores interpretaciones en cintas como Con faldas y a lo loco y La tentación vive arriba. Voy a la cocina a vestirme. ¿En la cocina? Cuando hace tanto calor como hoy, ¿sabe lo que hago? Meto la ropa interior en la nevera. Wilder adoraba el resultado de su trabajo, aunque conseguirlo era un suplicio. Marilyn abusaba de los tranquilizantes y el alcohol para superar su inseguridad ante la cámara. ¿Qué va a tomar? Ha venido a eso, ¿no? Oh, sí. Bebo como un pez. ¿Tiene ginebra? Desde luego. Murió el 5 de agosto de 1962 a los 36 años víctima de una sobredosis de barbitúricos. Hay muchas teorías sobre su muerte, desde el suicidio, la sobredosis accidental y un rosario de especulaciones sobre un posible asesinato ordenado por los hermanos Kennedy después de haber tenido una aventura con ella cada uno. Lo que seguro es que su muerte la ha convertido en un mito. ¡Oh! ¿Nota la brisa del metro? ¡Qué sensación! Refresca los tobillos, ¿verdad? ¿Qué le parece que hagamos ahora? No lo sé, es muy tarde ya. No es tan tarde. La cuestión es que mañana es mi gran día. Debería dormir. Y vaya, si durmió. Lleva dormida mucho tiempo. Aquí, una de las cosas más misteriosas de la historia de Marilyn Monroe no solo es su muerte, sino era directamente cómo podían funcionar los Estados Unidos con todos los hombres importantes del país pendientes de ella. Hagamos un pequeño repaso. John Kennedy, presidente y posible amante. Robert Kennedy, fiscal general del Estado y posible amante. Sam Giancana, jefe indiscutible de la mafia norteamericana, que, aparte de antiguo amante, estaba completamente pendiente de ella por si podía utilizarla para chantajear al presidente y al fiscal general. Jimmy Hoffa, también un personaje importante del submundo y de los sindicatos más o menos mafiosos norteamericanos, que había contratado a Fred Otash, el máximo exponente de los detectives de Hollywood, una auténtica leyenda del Hollywood de la época, para sembrar de micrófonos la casa de Marilyn Monroe. Pero a su vez Edgar Hoover, jefe del FBI, que tenía una gran ojeriza a los hermanos Kennedy y que también había puesto sus propios micrófonos en la casa de la actriz. Con lo cual tenemos a prácticamente la cúpula dirigente de un país pendiente de una sola mujer. Precisamente por las relaciones que mantuviera tanto con JFK como después con Bobby Kennedy, y el hecho de que tuviera de alguna manera información privilegiada, y encima teniendo en cuenta que personalmente Marilyn simpatizaba bastante con la izquierda, digamos, ¿no? Con los partidos de izquierdas. Existía, y de hecho se desclasificó hace relativamente poco todo un dossier del FBI sobre la actriz, donde se controlaban sus viajes a México, sus viajes a Europa, etcétera, donde pues muchas veces contactaba con intelectuales de izquierdas, con grupos de partidos simpatizantes del comunismo, etcétera. Bueno, pues todo esto de alguna forma ha dado pie, ¿no?, a que la teoría que más se maneja en torno a su muerte es que esta fuera ordenada precisamente por los Kennedy, o al menos por uno de ellos, en el momento en que se temiera
que la personalidad histérica y bueno, bastante frágil de la actriz pudiera provocar que quisiera utilizar esta información de una forma u otra, o bien para chantajearles de alguna forma y seguir manteniendo la relación que la unía con la Casa Blanca cuando ya estos deseaban cortarla de raíz, o bien incluso ofrecerla en un momento determinado a precisamente esos intelectuales o simpatizantes comunistas y de izquierdas que podían encontrar muchos datos de interés en esto, ¿no? Nos lo contaba Jesús Palacios, crítico de cine, gran conocedor no solamente de la historia de Hollywood, sino de la intrahistoria, de la historia secreta de la meca del cine, y que ha profundizado bastante en el misterio de su muerte. Como muy bien ha dicho, Marilyn Monroe estaba llena de secretos, no solamente los que la rodeaban, sino además parece ser que los hermanos Kennedy, y sobre todo Robert, no eran gente precisamente discreta en sus conversaciones de alcoba, y Marilyn, que como habíamos oído en el reportaje, era una mujer huérfana que tenía un miedo visceral al abandono, intentaba servir a sus amantes, sobre todo a los hermanos Kennedy, en los que confiaba como una posible salida para incluso convertirse en primera dama, cosa que no estaba en absoluto lejos de su imaginación. Pues ella todo lo que le decían lo apuntaba en una libretita roja, no con afán de chantajear, sino para que al día siguiente, cuando le comentaban un tema, le hablaban de Fidel Castro, de las pruebas nucleares, de los rusos, ella automáticamente iba a la biblioteca, consultaba periódicos, intentaba informarse para tener temas de conversación, para poder entretener a sus hombres casi como una geisha, para que ellos nunca la abandonasen. Y el caso es que ese cuadernito rojo es uno de los muchos efectos personales que desapareció para siempre y que nunca más se volvió a saber de él. Pero existen desde luego muchas teorías de conspiración sobre el asunto de Marilyn, y Jesús Palacio nos las detalla. Mejor, Santi, prácticamente, como estamos al límite, lo escuchamos después. Ahora, no había mirado el reloj. Estamos ya absorto sin mirar el segundero, que indica que están prácticamente aquí ya las noticias. A la vuelta muchas más cosas, y las novedades, y lo que ocurre, y el trasfondo en torno a esa rubia que tenía el país más poderoso del mundo a sus pies, hasta que una noche ocurrió algo, y hay quien cuenta que se han descubierto cosas.